Muy buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad tenemos a Dayana Sánchez. Ella es comunicadora de la organización que es una colectiva llamada Comulía, que es la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima. Cuéntanos, Dayana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Hola, André. Muchas gracias por la invitación, más bien, y encantada de poder comentar un poco más sobre cómo nos organizamos en la comunidad. Gracias, Dayana. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Yo la verdad no sé qué es la Comulía, así que te pediría que nos cuentes cuál es la reseña de la Comulía, de qué se trata, de dónde nació. Ujú. Bueno, la comunidad es, por sus siglas, la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima. Somos una colectiva. Bueno, nos organizamos principalmente de diferentes em, grupos, colectivas que pertenecíamos cada una, ¿no? O sea, somos un grupo muy diverso en realidad. Nosotros comenzamos en el 2019. Nos juntamos por unas mesas de diálogo que realizó la municipalidad de aquel entonces. Entonces ahí fue donde nos conocimos. Éramos de diferentes colectivas, ¿no? Algunas veían temas sociales, otros deportivos, culturales. em, y es a partir de estas 4 mesas de diálogo que nos conocimos y pudimos decidir continuar con este grupo para poder desarrollar acciones, ¿no? Que no se acaben en ese espacio que era generado por la municipalidad. Entonces, es así como continúa la comunidad ya como una colectiva independiente también, autónoma, y desde ese momento hemos tenido como objetivo seguir realizando espacios de participación, sobre todo de liderazgo para otras adolescencias, ¿no? Entonces es un trabajo desde y para adolescencias. Y los temas como que siempre hemos llevado a cabo han sido relacionados a temas de género, temas de igualdad de género, de la representación de la comunidad LGBTQ+, derechos sexuales y reproductivos y demás. Mira, qué interesante todo lo que me cuentas. Entonces, dentro de la historia que ya conocemos un poquito más acerca de la comunidad, me gustaría conocer un poco más sobre la misión y visión de esta organización y quizás un par de objetivos planteados. Ujú, claro, sí. Como visión principal, nosotras tenemos hasta la fecha como un espacio que organiza y fortalece presencia de liderazgo político, sobre todo. Liderazgo político, pero para mujeres adolescentes en nuestras diversidades. Entonces, todos estos espacios que venimos realizando han sido hechos en Lima Metropolitana, sobre todo, y pues en todos estos años hemos desarrollado espacios de formación y acción desde y para adolescencias. Con respecto a nuestra misión, es poder en estos espacios traer los temas, de, por ejemplo, de género y sobre todo también articular con otras organizaciones, ¿no? O sea, algo que también caracteriza bastante a la comunidad es que no es un trabajo solamente de nosotras, consideramos muy importante el hecho de articular, de reunirnos con otras colectivas, otras organizaciones, ya sean gubernamentales, institucionales o entre colectivas, ¿no? Que son otras colectivas de otras adolescencias, y nos reunimos para poder hacer algo en conjunto, un proyecto, porque eso también diversifica un poco más el espacio, la propuesta, y llegamos también a más adolescencias. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo sobre todo, y las líneas en las que venimos trabajando siempre son en representación de la sororidad, en los espacios que realizamos llevamos siempre esto, el tema de poder liderar siendo adolescentes, de saber de que la compañera que está al lado no es nuestra enemiga, sino es alguien con la que podemos trabajar juntas, que la violencia que de diversas partes que hemos vivido puede ser una fortaleza para poder seguir luchando por un objetivo, ¿no? Entonces, ese es como más que todo la visión, misión y algunos objetivos que hemos venido haciendo. Genial, Dayana. Hace un momento me comentabas sobre la organización de la Comulía, que venían de distintas organizaciones a hacer esta colectiva. Pero ahora me gustaría saber cuáles son los tipos de organización dentro de la Comulía, si se organizan por algunas comisiones, cuéntanos. Ujú, sí, desde un principio, o sea, igual las comisiones han ido variando.
de acuerdo a las necesidades que hemos visto durante los años. Pero sí, desde un principio hemos tenido siempre presente, por ejemplo, la Comisión de Comunicaciones, sobre todo en pandemia, cuando empezó todo este traslado a la virtualidad. Entonces era muy necesario poder hacer presente nuestro trabajo en estas redes sociales, ¿no? Sobre todo Instagram y Facebook, que son las que manejamos. Entonces ahí en la Comisión de Comunicaciones nos encargamos de realizar la difusión de los flyers, los proyectos que veníamos realizando, pero no solamente de nosotras, sino también de otras compañeras, de otras organizaciones. También tenemos una comisión de articulaciones, que como lo vine resaltando hace un momento, como consideramos muy importante articular entre diversas colectivas y organizaciones, tenemos esta comisión para poder responder, por ejemplo, algunos correos también que nos llegan, de propuestas de algunos proyectos para articular. También está la Comisión de Economía, en la que, como les había comentado, o sea, Comunidad es una colectiva independiente, autogestionada, entonces vemos ahí diversas maneras para poder sostenernos económicamente, porque pues obviamente los proyectos también conllevan un presupuesto, ¿no? Igual siempre por ello tratamos también de articular, juntar algunas fuerzas por ahí, pero por eso es importante también tener una comisión de economía. Y también tenemos la comisión de proyectos, ¿no? En la que también se junta un poco con articulación para poder ver algunas propuestas que nos llegan, ver si podemos asumir o no, de qué manera podemos encargarnos en ese proyecto, si solamente es difusión o estar en la parte gestora. Y pues esas son las 4 comisiones que tenemos. Perfecto, me parece muy interesante sobre todo el hecho de que hablaste de la comunicación, de la comisión de comunicación. Entonces quisiera saber ahora un poquito más sobre la comunicación interna y externa que se ha venido manejando en la comunidad a lo largo de estos 4 años ya. Ujú, sí. Bueno, desde que empezó la comunidad, de hecho, me encargué un poco de la comisión de comunicaciones con otras compas. Así que a lo largo de esos años, con respecto a la comunicación interna sobre todo, cuando nos llegan, por ejemplo, propuestas de algunos proyectos a realizar o tenemos una idea de algún evento que podemos hacer, quizás un tuitazo, un pronunciamiento, depende del contexto político también que nos encontramos, siempre tratamos de preguntar de quién puede asumir, ¿no? En estos espacios. Porque, por ejemplo, en pandemia, recuerdo de que fue como nuestro boom justo, entonces nos llegaban bastantes propuestas de proyectos, nosotras también estábamos a mil haciendo diferentes espacios, entonces de ahí también vimos la importancia de disentir, ¿no? Que también está bien decir que no, si es que no podemos asumir en algún espacio, el hecho de también autocuidarnos, entonces es eso, ¿no? O sea, una de las líneas principales que tenemos es siempre preguntar y responder con sinceridad si podemos asumir o no en el espacio, ver de qué manera podemos asumir también y cuántas personas. Eso con respecto a la comunicación interna. Después, con la comunicación externa, cuando nos llegan propuestas de espacios o cuando estamos realizando algún proyecto, siempre hacemos algún flyer, algún material para poder difundirlo. Recuerdo de que, por ejemplo, cuando teníamos un programa formativo que fue en pandemia, en 2020, eh, hicimos una estrategia comunicacional por ahí, hacer elaboración de flyers, también publicaciones en formatos de historia de Instagram, porque era más utilizado, también se utiliza más Instagram. Entonces nos estuvimos adecuando a estas plataformas, ¿no? Y algo que solemos hacer, por ejemplo, es mantener esta red que tenemos entre colectivas, entre compañeras, y difundir, ¿no? Por ejemplo, compartir nuestros mensajes, también repostear sus publicaciones de ellas, los proyectos que tienen. Y pues eso, ¿no? Siempre hemos tratado de ver las diferentes maneras de cómo poder hacer llegar el material, porque no siempre es igual, no para todos los proyectos. Hay a veces que un proyecto puede funcionar algo más en video, en un formato de reel. Hay otros que a veces solamente son como historias o que tengas una dinámica con el público, ¿no? A través de las historias.
Y pues así. Entiendo. Perfecto, Dayana. Hace un momento me mencionabas que la comunidad trabajaba en base al principio de la sororidad. Cuéntame, al ser una comisión de mujeres, adolescentes sobre todo, dime, aparte de estas actividades que han tenido, ¿hacen espacios de recreación, quizás de apoyo entre mujeres? Cuéntame un poquito más sobre eso. Sí, claro, o sea, en la comunidad, aparte de ser un equipo en el que también hacemos proyectos, venimos viendo el tema del activismo adolescente, feminista también. Entonces, también consideramos muy importante el autocuidado, ¿no? O sea, saber que, o sea, trabajamos por un proyecto, pero también estamos nosotras, somos personas, sentimos también el contexto cultural que estamos pasando, el contexto político que estamos pasando. Entonces, somos muy conscientes de ello y de hecho han habido espacios donde hemos tenido que reunirnos, por ejemplo, por algún proyecto y al último terminábamos hablando de cómo estábamos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy crucial, muy importante, porque somos una red de apoyo sobre todo. O sea, no solamente activamos, también estamos ahí para sostenernos, que creo que tiene mucho que ver, pero muchas veces en estos espacios de organizaciones se separa. Entonces, eso ha sido crucial para poder mantenernos en todos estos años desde el 2019. Hemos tratado de hacer espacios de solidaridad. En un principio, por ejemplo, en la pandemia, sobre todo, que había mucha crisis económica, política, también en nuestras casas pasamos diversas situaciones, entonces teníamos como domingos de desayuno. Entonces ahí conversábamos y por ahí quizás salía alguna idea de proyecto, ¿no? Por ejemplo, de salud mental salió una idea y pues ahí lo realizamos. Pero creo que eso es bonito porque muchas de las ideas, muchos de los proyectos que íbamos a hacer es de nuestros sentires, desde cómo estamos, desde cómo nos sentimos para poder accionar y juntar todo esto y poder hacer una herramienta de lucha, ¿no? Ujú. Qué lindo todo lo que me comentas, Dayana, en verdad. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista y como última pregunta, cuéntame si ha sido fácil, ha sido difícil toda esta organización de la comunidad. ¿Qué le recomendarías a otros comunicadores o comunicadoras que recién están empezando en organizaciones? Ujú. Bueno, creo que es un constante proceso de ir viendo qué funciona y qué no, a veces. O sea, por el mismo hecho de que también somos una colectiva de mujeres adolescentes en nuestras diversidades, hemos ido adaptando herramientas que nosotros teníamos a la mano, ¿no? La pandemia nos ayudó bastante porque tuvimos que, nos vimos obligadas a trasladarnos a la virtualidad sí o sí. Entonces la parte de la comunicación era muy crucial en esos momentos. Yo creo que el trabajo ha sido bonito. O sea, sí, porque muchas veces, por ejemplo, llegaban mensajes de compañeras que no eran de colectivas o que no eran de organizaciones, que es como que nos ven, que dicen, wow, quiero participar en la comunidad, o cómo puedo hacer. Entonces, es también tener este contacto directo con las personas que nos ven, con las personas que les gusta lo que hacemos, que participan en los espacios también, porque los espacios también son coprotagonizados, o sea, son protagonizados por las adolescencias, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? O sea, a pesar de todo, que quizás han habido algunas dificultades por ahí, es el modo de encontrar herramientas, ¿no? Algo que recomendaría es siempre ver el contenido de otras colectivas que ya vienen participando desde hace un tiempo, pero también ponerle tu enfoque, tu energía para que pueda ser como característico de tu colectiva, de tu organización. Por ejemplo, en la elaboración de flyers, en las referencias, si utilizamos algún tema sobre feminismo, entonces quizás ver algunos iconos ahí feministas, los colores. Entonces, pues sí, más que todo eso, ¿no? También tratar de ver las comunicaciones no como solamente un medio de difusión, sino también un medio en el que tú te puedas conectar con las personas y que esa conexión sea mutua, ¿no? Que no sea muy
tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, o sea, como que tengo que publicar este flyer porque tiene que llegar a tanta cantidad de gente. Si no llega a tanta cantidad de gente que teníamos planeado, también está bien y vemos otras formas de hacerlo llegar. Perfecto, Dayana, muchas gracias. En verdad ha sido una entrevista con bastante información, algo que realmente es sorprendente y seguro que nos va a ayudar para los futuros comunicadores y comunicadoras que vienen adelante. Y bueno, nada, muchas gracias por aceptarnos en esta entrevista y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, Dayana, gracias. Gracias, André.